¿Cómo están? Vamos a ver en este video los tipos de circuitos que se pueden hacer en un protoboard y cómo se los puede hacer. Primero, tenemos que identificar antes de eso los elementos pasivos y todos los elementos que tiene que tener un circuito eléctrico. Los elementos son pasivos y activos. Los elementos activos son, en pocas palabras, los que dan energía y los elementos pasivos son los que consumen esa energía en el circuito eléctrico. En esto tenemos los más importantes. Cabe recalcar que en este video solo vamos a utilizar resistores. Entonces, los tres más importantes son resistores, inductores y capacitores. Como podemos ver, el resistor es un dispositivo que disipa, es decir, consume la energía para poder regular la energía en un circuito eléctrico. El inductor y el capacitor son dispositivos de almacenamiento de energía. Teniendo claro esto, podemos pasar por los tipos de circuitos eléctricos que pueden haber. Hay dos, serie y paralelo, pero podemos añadirle uno más, que es el mixto, que es la mezcla de los dos, de serie y paralelo. ¿Cuál es la diferencia de los dos? Que la serie, todos están conectados en el mismo circuito, eh, uno a través del otro. Y se puede recalcar un poco que los circuitos en serie tienen la misma intensidad, pero no tienen el voltaje. Cada uno de los elementos tiene diferente voltaje. También el paralelo se puede identificar como está uno detrás de otro o está paralelamente. Por eso significa que está en paralelo. Y estos circuitos tienen la capacidad de tener todos sus elementos con el mismo voltaje pero diferente corriente. Recalcado esto, empecemos con armar los diferentes tipos de circuitos en los protoboards. Hola, soy Anthony Monar y les voy a hablar sobre los materiales que necesitamos para el desarrollo de la práctica. En este caso necesitamos un protoboard. Un protoboard es una placa de pruebas utilizada para construir prototipos de circuitos electrónicos sin necesidad de soldadura. Luego necesitamos resistencias, en este caso de 100, 120 y de 220 ohmios. ¿Qué es una resistencia? Es un componente electrónico pasivo que se utiliza para limitar o regular la cantidad de corriente que fluye en un circuito. Luego necesitamos nuestra batería de 9 voltios. Es nuestra fuente de energía que se encargará de proporcionar una fuente de corriente continua. Y luego necesitamos cables de conexión, que nos permiten realizar conexiones eléctricas entre diferentes puntos del circuito sin necesidad de soldadura. Para esto necesitamos entender conceptos sobre el circuito en paralelo y circuito en serie. Un circuito paralelo es en el cual dos o más componentes están conectados a las mismas dos terminales, permitiendo que la corriente se divida y fluya a través de múltiples caminos simultáneamente. Y un circuito en serie, que es en el cual los componentes están conectados uno tras otro, de modo que la misma corriente fluye a través de cada componente secuencialmente. Primero empezamos con un circuito tipo serie. Aquí el protoboard ya está conectado con la batería y está recibiendo corriente. Lo que nosotros hacemos es conectar una resistencia de 100 ohmios y después una resistencia de 120. Después utilizamos otro cable de conexión para cerrar todo el circuito conectando al anclaje negativo. Para hacer el circuito paralelo se utilizó la resistencia de 120 y 220 ohmios y cerrando después con un cable de conexión. Y les voy a hablar sobre cómo realizar un circuito mixto. Primero conectamos desde la batería dos conexiones, una positiva y una negativa, y conectamos un cable de conexión desde la fila positiva de buses a una pista del protoboard. Después tomamos una resistencia de 100 ohmios y la ubicamos de forma vertical en el protoboard. Debe estar en la pista que sigue después del cable de conexión positivo. Tercero, tomamos dos resistencias de 220 ohmios y las colocamos horizontalmente, una paralela a la otra después de la resistencia que está en vertical de 100 ohmios. Y como último paso,
colocamos una resistencia de 120 ohmios en la pista que está arriba de la resistencia de 220 horizontal. Y finalmente cerramos el circuito con un cable de conexión desde la pista que está arriba de la resistencia de 120 al buses negativo. Y por último, se hizo con el multímetro la prueba a las resistencias para saber cuánta resistencia en realidad tenían. Y efectivamente, las tres resistencias que pudimos utilizar en esta práctica tienen aproximadamente la misma resistencia que deberían tener.